En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 5 de la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. En este capítulo 5, el dictador, el sátrapa de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina, despacha con el sicario del Estado, con el gran asesino del Estado, que es el jefe de la inteligencia militar, del Servicio de Información Militar, que se llama Johnny Abbes, con dos Bs, Johnny Abbes García. Ambos son personajes históricos, no son solamente ficciones literarias, aunque en esta novela histórica, están tratados como personajes de ficción. Es decir, como personajes literarios ficticios que recrean seres históricos, personas reales que en un caso gobernó y torturó a mucha gente en República Dominicana y en otro caso hizo lo mismo como delegado directo, como el torturador oficial de este país, República Dominicana, durante 31 años, desde el año 1930 hasta el año 1961. La acción se sitúa justamente en el mismo día en el que por la noche una serie de colaboradores que habían sido colaboradores, algunos lo son todavía actualmente, con el gobierno de Trujillo, se disponen para matarlo. La CIA, desde los Estados Unidos, les ha proporcionado una serie de armas para cometer un atentado contra Trujillo. Este atentado tuvo lugar el 30 de mayo de 1961 y la novela, en este capítulo 5, recrea uno de los despachos que tiene Trujillo con Johnny Abbes García. Pronunciado a la española, Johnny Abbes García. El planteamiento general de la novela es el de sostener que la democracia es el fin de la historia. Mario Vargas Llosa es un representante literario absoluto de la ideología que corresponde a la democracia liberal o al liberalismo democrático. Es uno de los principales exponentes. Es una novela que está destinada a exaltar el modo de vida de los Estados Unidos, discutiendo puntualmente lo que proceda a discutir, pero básicamente mitificando, exaltando e incluso idealizando allí donde es necesario tanto las universidades norteamericanas como, insisto, el modo de vida general de los Estados Unidos, como por supuesto un mercado liberal y abierto, de tal manera que se sitúa en los planteamientos de la frase famosa de Fukuyama, según la cual la democracia es el fin de la historia. Sin embargo, la democracia es un sistema político muy inquietante en algunos aspectos y sobre todo muy difícil de definir. Si nosotros preguntáramos a cualquier persona que nos rodea o a nosotros mismos qué es la democracia, las posibilidades de definición resultarían muy variopintas, muy diversas y muy críticas, y todas ellas muy discutibles, indudablemente. Se puede definir la democracia de muchos modos y maneras, todos ellos satisfactorios o insatisfactorios según la ideología de la persona que la defina. Pero el sistema democrático no está nada claro, y menos ante una realidad como la del siglo XXI, que pone a la democracia en jaque, que pone a la democracia en una situación verdaderamente muy delicada y muy conflictiva para dar respuesta, que no hay respuesta, a muchos problemas que se plantean de nuevo, una vez más, en la historia de este siglo XXI. Afirmar que la democracia es el fin de la historia supone tener una concepción completamente idealista de la historia y de la democracia, muy hegeliana, por cierto, muy ilustrada, muy romántica y posromántica, que es lo mismo que decir muy ilustrada y muy posilustrada, en virtud de la cual hay un grupo de personas que considera que este es el mejor estado del mundo, ese es el mejor sistema de gobierno del mundo y todo debería detenerse en este punto. Es como cuando alguien se encuentra en la plenitud de su vida, en el acmé de su trayectoria, y desearía que todo se detuviera ahí. Se dice, en estos momentos de mi vida tengo salud, tengo trabajo, tengo dinero, tengo amor, tengo todo lo que es necesario tener, por lo tanto, este es el fin de la historia, este es el fin de mi vida, que el mundo se detenga aquí y que yo pueda preservar siempre este bienestar. Sí, pero lo que es tu bienestar no significa que sea también el bienestar de los demás. Es decir, que lo que para ti es democráticamente bueno, tal vez para otra persona no es democráticamente tan bueno, sino que hay criterios diferentes y puntos de vista muy diferentes. Algunas personas piensan que
la democracia no es el fin de la historia, sino que la continuidad de la historia exige el fin de la democracia o su mutación o su transformación en otro tipo de sistemas de gobierno. Sobre todas estas cuestiones hemos planteado muy claramente una serie de observaciones que hemos expuesto en este libro, El fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Aquí planteamos una serie de cuestiones desde las cuales interpretamos también esta novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Es decir, plantear que la democracia es el fin de la historia supone, insisto, tener un concepto muy idealista de lo que es la historia y muy idealista también de lo que es la democracia y muy ignorante de lo que es la realidad, porque la realidad está constituida por una serie de personas que tienen ideas de la democracia no solo diferentes y distintas, sino también incluso incompatibles con el concepto que de la democracia tiene el liberalismo, que es muy positivo en muchos aspectos, pero que no está unánimemente consensuado por todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra. Es decir, que la democracia tiene muchos enemigos. Por otro lado, hablar de la democracia en los términos en los que el propio Mario Vargas Llosa la defiende en esta novela, cuyo referente fundamental es la democracia de los Estados Unidos, a veces nos hace olvidar que los sistemas no democráticos, como el chino, gestionan el comercio con una potencia incluso a veces superior a la que ese mismo comercio adquiere en los países democráticos. China es un país que no tiene ninguna experiencia democrática, no la ha tenido en toda su vida, en toda su historia, en toda su trayectoria política. China no ha tenido jamás una experiencia democrática y, de espaldas a la democracia, ha demostrado que su gestión del comercio puede superar incluso al planteamiento de la democracia. Entonces alguien se pregunta, ¿es posible gestionar hegemónicamente el comercio planetario, la globalización comercial, de espaldas a la democracia? La pregunta es de una ingenuidad pasmosa, porque mucho antes de que China demostrara que democráticamente, al margen de la democracia, antidemocráticamente, quiero decir, de espaldas a la democracia, el comercio diera mejores resultados que dentro de la democracia, es decir, que comercialmente hablando los resultados fueran mejores dentro de un totalitarismo que dentro de una democracia, mucho antes de que China lo demostrara, a finales ya del siglo XX, ya lo demostró Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia que se constituye desde un sistema esclavista, ¿eh? Y las propias colonias británicas, antes de constituirse en el germen de los actuales Estados Unidos, eran también esclavistas. Por lo tanto, hablar de democracia esclavista hoy es un oxímoron, es una auténtica paradoja, pero en el siglo XVIII hablar de democracia esclavista era una redundancia, porque la democracia implicaba el reconocimiento de una serie de libertades, limitadas estas libertades y este reconocimiento a un grupo de personas determinadas. En el caso de los Estados Unidos era el varón blanco, rubio y heterosexual. Hoy no es así, pero ese concepto de democracia en el que nace en los Estados Unidos, con un concepto de comercio donde el esclavismo es completamente natural, hoy resulta incompatible con la democracia. Estados Unidos era un país democrático desde su fundación porque así lo deciden sus leyes. Pero en aquel entonces la democracia era perfectamente compatible con el esclavismo y con la conversión en esclavos de personas negras, simplemente porque su piel era de color negro, y en aquellos contextos se vació el continente africano de recursos humanos a los que se consideraba como esclavos y que se utilizó como mano de obra esclavista para desarrollar potencialmente una actividad comercial sin la cual Estados Unidos no habría llegado a ser un siglo después la potencia hegemónica, que a través de 2 guerras mundiales pues controló prácticamente la mitad del planeta. Por lo tanto, considerar que la democracia es el perfecto sistema de gobierno habido y por haber implica en muchos casos ignorar que la democracia ha pactado históricamente con aspectos que son incompatibles con lo que hoy día entendemos por democracia. Invocar la democracia griega resulta sorprendente porque implica ignorar que en Grecia la democracia estaba basada igualmente en el esclavismo, estaba basada en el veto a las mujeres como personas reconocidas para ejercer el voto,
Por lo tanto, cuando hablamos de democracia, realmente, ¿de qué hablamos? La democracia es un término que, lejos de disipar todo tipo de dudas respecto a sistemas de gobierno, exige clarificarlos en muchos aspectos. La democracia es un sistema político mutante en la historia cuando aparece, porque hay muchos momentos en la historia en los que la democracia no aparece. Por otro lado, la democracia puede resultar un sistema de gobierno completamente incompatible con formas de vida destinadas a controlar absolutamente todo lo que hace el ser humano, como ocurre en el siglo XXI, donde los estados se han convertido en un gran hermano al servicio de las actividades comerciales, que es lo que permite la subsistencia de los estados. Los estados no subsisten porque ofrezcan más o menos libertad al ser humano, subsisten en tanto que se nutren de las actividades del mercado, es decir, en tanto que cuentan con el apoyo del mercado, del comercio. Ningún estado puede hoy fundamentarse de espaldas al comercio. Por lo tanto, si la democracia sobrevive, no es porque su valor principal sea la libertad, sino porque su valor principal es el dinero. Es decir, no hay Estado sin dinero. La libertad ni está ni se la espera. La democracia ha construido figuras filosóficas que llevan toda la historia de la humanidad en proceso de elaboración, desde el demiurgo de Platón hasta el nous de Anaxágoras, el Apeiron de Anaximandro y todas estas configuraciones filosóficas que siempre han estado destinadas a construir un gran hermano que nos vigila. Pues bien, el gran hermano, el superhombre, se sintetizan en figuras como sátrapas y dictadores, como un Hitler o un Rafael Leónidas Trujillo Molina, en el caso de la República Dominicana, y su colaborador, el torturador Johnny Abbes García. Democrática se llamaba también la República Oriental alemana, el estado oriental de la Alemania dividida en dos mitades tras la Segunda Guerra Mundial, y para Occidente aquella democracia no tenía nada de democrática, ni siquiera el nombre, pero así se llamaba, República Democrática Alemana, frente a la República Federal Alemana, que era la supuestamente más democrática. Entonces, el término democracia es un término completamente engañoso si no se explica, si no se aclara. Quede claro, por tanto, que esta novela es defensora de un determinado concepto de democracia, de un determinado modelo de democracia que se identifica plenamente con los Estados Unidos. Mario Vargas Llosa es un autor políticamente correcto, absolutamente correcto en el ámbito de la política y directamente al servicio de una ideología democrática como la que sostienen los Estados Unidos. Para que ustedes se hagan una idea, Mario Vargas Llosa es al liberalismo democrático de los Estados Unidos lo mismo que era Calderón de la Barca a la contrarreforma española del siglo XVII, o lo mismo que era Lope de Vega a una ideología de las tesis barrocas, tal como sostiene Maraval en su interpretación del teatro lopista, con su teatro, con el teatro de la comedia nueva. Es decir, son autores que escriben para el mercado y para el sistema político de su tiempo. Esto no le ocurre a Cervantes. Cervantes no escribe ni para el mercado ni para Felipe II, ni para Felipe IV, ni para Felipe III. Es decir, Cervantes no escribe para estos autores. Bueno, para Felipe IV menos, o por razones obvias. Pero, desde luego, hay autores que sí, hay autores que medran no tanto por el mérito de su obra literaria, cuanto por poner su obra literaria al servicio de los valores ideológicos de su tiempo, y esto es lo que le ocurre al propio Mario Vargas Llosa frente a Gabriel García Márquez, quien no escribió ni para el mercado ni tampoco para ningún sistema político, aunque luego haya habido sistemas políticos que sí utilizan la obra literaria de un autor o de otro autor para confirmarse a sí mismo, del mismo modo que hay gente que puede utilizar frases o declaraciones o textos fuera de contexto para suscribir determinadas ideas que pertenecen a tales o cuales ideologías. Y eso nos ocurre a todos nosotros tenemos una leyenda negra, una leyenda blanca, una leyenda rosa, se extraen frases de nuestros libros o de nuestras intervenciones que, sacadas de contexto, tienen un significado completamente diferente del significado genuino y contextualizado. Eso le ocurre a Cela, le ocurre a Cervantes, le ocurre a todo el mundo a partir de un determinado momento, ámbito, nivel o extensión del radio de la circunferencia en el que uno se mueve. Y por lo tanto, esas son cuestiones que, más que revelar
el contenido del mensaje de una persona, lo que revela sobre todo es el grado de desconocimiento, de ignorancia del receptor respecto a la obra en conjunto de la persona de la que procede esa cita. Sin embargo, en el caso de Mario Vargas Llosa, en el caso de Gabriel García Márquez, es evidente que la relación entre ellos, muy diferente en cuanto a su concepción de literatura, se explica también en términos políticos en estos términos. Es decir, Mario Vargas Llosa sirve a la ideología democrática que corresponde al liberalismo de los amigos del comercio con base en los Estados Unidos, con base territorial en los Estados Unidos, y Gabriel García Márquez no, tiene un concepto de literatura muy ajeno a estos asuntos. De estas cuestiones hablaremos el 2 de octubre de este año en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahí estableceremos una contraposición entre Mario Vargas Llosa y el comercio y el concepto de literatura que tiene sobre todo en 100 años de soledad Gabriel García Márquez. Ahí hablaremos de estos dos autores y plantearemos un enfrentamiento dialéctico, un contraste dialéctico entre el uno y el otro. El 2 de octubre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, bajo el patrocinio del área de Derecho Mercantil que gestiona la profesora Cristina Escribano Gamir. Ahora bien, aquí si entramos en materia por lo que se refiere a este capítulo, el capítulo 5 de la fiesta del chivo, vemos cómo se recrea literariamente el encuentro entre el sátrapa y el torturador. Porque este capítulo podría subtitularse El sátrapa y el torturador. Entonces, ¿cómo es el torturador? ¿Cómo es Johnny Abes retratado aquí literariamente? Personaje histórico, personaje real. Johnny Abes, cito, estaba de uniforme. Aunque se esforzaba por llevarlo con la corrección que Trujillo exigía, no podía hacer más de lo que le permitía su físico blandengue y descentrado. Es un rasgo característico ridiculizar al malvado, ridiculizar al villano en una novela o en una película, para generar de esta manera una empatía con los lectores ideológicos. Era más bajo que alto, es decir, era lo que llamaríamos un tapón. Era más bajo que alto. La barriguita abultada hacía juego con su doble papada, sobre la que irrumpía su salido mentón, partido por una hendidura profunda. Es decir, su retrato es completamente ridículo. Su prosopografía o ficción, es decir, su descripción física, es grotesca, es ridícula. Pero la risa ante un personaje de estas características se congela desde el momento en que es un torturador sanguinario. Es un hombre que gestiona que a otros seres humanos se les castre en directo, practica la vivisección, revienta los ojos, revienta los oídos, electrocuta a la gente hasta carbonizarla. Es decir, es uno de los personajes más sádicos y siniestros de la historia de la crueldad humana. Por lo tanto, esta caricatura se puede hacer cuando no se le tiene delante y, desde luego, cuando no se está bajo su jurisdicción. Por lo tanto, esto hay que tenerlo también en cuenta. Esta novela no se podría haber escrito, evidentemente, en República Dominicana durante los años 1930-1961, indudablemente. Es decir, la libertad sirve para ejercerla. También sus mejillas eran fofas. Solo los ojillos movedizos y crueles, claro, esto es una hipálaje, los ojos no son crueles, es una sinestesia, los ojos no son crueles. Cruel es la interpretación semántica que se hace de una mirada o de los ojos de una persona cruel. Delataban la inteligencia de esa nulidad física, es decir, era físicamente nulo, pero muy inteligente. Bien, es una inteligencia cruel, es la inteligencia del sádico, en definitiva, del que disfruta haciendo sufrir físicamente a los demás hasta llegar a una crueldad extrema completamente. Tenía 35 o 36 años, pero parecía un viejo. Vamos a ver, toda esta descripción que se acumula, todo este retrato prosopográfico, es decir, toda esta prosopografía o ficción, este retrato prosopográfico es común en mucha gente. Es decir, todos tenemos vecinos, familiares, compañeros de trabajo, amigos que son así. Es decir, por ser así físicamente no se es mala persona, en absoluto. Lo que ocurre es que aquí al malo hay que retratarlo como malo y hay que burlarse de él, en definitiva. Esto es algo muy común en la literatura, pero no nos dejemos seducir por las bromas fáciles o por los chistes fáciles. Se prosigue la cita.
No había ido a West Point ni a escuela militar alguna, no lo hubieran admitido, pues carecía de físico y vocación militar. Amén. Pero, dice el pensamiento del sátrapa Trujillo, últimamente fallaba. ¿En qué había fallado? Pues había fallado en un atentado fracasado contra el presidente Betancur de Venezuela. Y esto supuso, históricamente hablando, desde el punto de vista de las interpretaciones que al respecto se han hecho sobre la decadencia del régimen de Trujillo en República Dominicana, supuso el principio del fin. Es decir, supuso el enfrentamiento entre Trujillo y Estados Unidos, entre Estados Unidos y la República Dominicana bajo el régimen de Trujillo, de manera que a partir de ese momento se precipita la caída del régimen. Trujillo pierde el apoyo de los Estados Unidos. La pieza siguiente que se mueve es la Iglesia Católica, pierde el apoyo de la Iglesia Católica y esto se interpreta como un signo de la pérdida del apoyo del amo. Es como si la Iglesia Católica hablara por la voz de su amo y le dijera hasta aquí hemos llegado, hay que cambiar el régimen. Se plantea este tema con este torturador, con Johnny Abbes. Y le dice, ¿qué hacemos con la Iglesia? ¿Qué hacemos con dos obispos, uno de procedencia estadounidense y otro de procedencia española, que han publicado una serie de cartas pastorales en contra del régimen, en contra de Trujillo? ¿Qué hacemos con ellos? Y dice el torturador, Johnny Abbes, dice, hay que reventar ese absceso, esa pústula de pus, excelencia, hay que reventar ese absceso. El problema mayor no es Kennedy, anda demasiado ocupado con el fracaso de su invasión de Cuba. El problema mayor es la Iglesia. Pero claro, cuando un malvado torturador como Johnny Abbes critica a la Iglesia, en realidad la elogia. Porque claro, si una buena persona, una persona virtuosa, critica a la Iglesia, entonces la Iglesia debería plantearse por qué recibe las críticas de una persona virtuosa. Pero cuando el que critica una institución supuestamente virtuosa, como la Iglesia, es un malvado torturador, degenerado, sádico, violento y criminal, evidentemente eso es un elogio. Es decir, cuando un necio nos critica, en realidad nos elogia. Cuando un sabio nos critica, en realidad nos hace publicidad, aunque hable mal de nosotros. Naturalmente el necio también hace publicidad, pero es una publicidad que en lugar de ser maligna es muy positiva. Lo que pasa es que esto el necio no lo sabe y los que son necios como él tampoco. Pero tengan en cuenta que en Internet, cualquier adversario es un publicista. Sin embargo, cuando una persona malvada, cuando un necio, en este caso más que un necio, un torturador, un criminal, critica a una institución como la Iglesia, la hace más virtuoso todavía. Convierte, digamos, a quienes dan la cara en nombre de la Iglesia por la población oprimida en mártires o en mensajeros de una redención. Por lo tanto, el hecho de presentar a un villano, un malvado, un hombre cruel, criticando a la Iglesia, lo que hace es poner a la Iglesia en un pedestal, en definitiva, que esto es el mensaje de la novela, en suma. Como también se critica a los Estados Unidos, el resultado es que los Estados Unidos y la Iglesia católica, con Kennedy como presidente católico, quedan en el podium de los derechos humanos y de los valores democráticos. Advierte el torturador Johnny Abbes, no creo posible una marcha atrás en las relaciones con la Iglesia. Ese idilio de 30 años se acabó. Hablaba despacio, con ojitos azogados dentro de las órbitas, como explorando el contorno en busca de acechanzas. Nos declaró la guerra el 25 de enero de 1960, con la carta pastoral del episcopado, y su meta es acabar con el régimen. A los curas no les bastarán unas cuantas concesiones. No volverán a apoyarlo, le dice Johnny Abbes, el torturador, al sátrapa Trujillo. No volverán a apoyarlo, excelencia. Igual que los yanquis, la Iglesia quiere guerra. Y en las guerras hay solo dos caminos, rendirse o derrotar al enemigo. Bueno, rendirse es un eufemismo por morir o desaparecer, que fue lo que le ocurrió a Trujillo. Le va a ocurrir en unas horas, porque esta escena recrea lo que ficticiamente ocurre un 30
de mayo de 1961, cuando al anochecer de ese día, de regreso de nuevo a su residencia, en la que pernocta, una de las que tiene en la que pernocta, es acribillado a balazos, por gente que ha sido hasta ese momento colaboradora suya. Los obispos Panal y Reilly, pronuncio a la española, están en rebelión abierta. Claro, lo que propone es matar a los obispos, entonces propone dos planes. Uno, intimidarlos, provocando un intento de asesinato de los obispos con la intervención de las Fuerzas Armadas para salvarles la vida, o otro es simplemente dejar que el pueblo enardecido los mate, los linche, se produzca un linchamiento. El sátrapa prudentemente dice que esto hay que evitarlo. Cayó cuando el benefactor es el sátrapa, fíjense que llamar benefactor al sátrapa, que tenía la cabeza gacha, la alzó y dijo: es lo que ha hecho Fidel Castro en Cuba. Johnny Abbes asintió, etcétera, etcétera. Pero claro, Fidel Castro se mantuvo en el poder durante muchos años y su régimen sigue vigente. Sin embargo, el de Trujillo acabó a balazos con su muerte. A partir de este momento, la conversación entre el sátrapa y el torturador se focaliza sobre todo en el torturador desde el punto de vista del sátrapa y trata de examinarlo y lo valora. Dice: este fulano, ¿cómo llega a mí este fulano, este Johnny Abbes, que se ofrece a colaborar conmigo, se ofrece, digamos, a ser servilmente uno de mis más poderosos asesores, ¿no? Porque lo que busca no es tanto el poder político ni el poder económico, busca el poder de la satisfacción sádica, de hacer sufrir a los demás, pero hacerlo sufrir hasta la muerte en condiciones extremas. Es decir, es un criminal de Estado. En definitiva, es un criminal de Estado. Entonces, dice el narrador que el sátrapa contemplaba a Johnny Abbes como un entomólogo contempla a un insecto difícil de filiar, ¿no? Más que un insecto sería, no sé, a un ofidio o a un arácnido, con todos mis respetos a las serpientes y con todo perdón a las serpientes y a las arañas, ¿no? Pero, sin embargo, tanto el sátrapa como el torturador son personajes muy planos. Tanto el sayón, es decir, el verdugo, el asesino, el criminal de Estado, Johnny Abbes, como el sátrapa, llamado el benefactor, Rafael Trujillo, son personajes muy planos, son personajes extremadamente planos y extremadamente superficiales. Son personajes que no tienen ninguna profundidad psicológica, no la necesitan tampoco, porque en una novela como esta, que está destinada a preservar el alto valor ideológico del liberalismo democrático de los Estados Unidos y a preservar también la supuesta virtud de la Iglesia, no son necesarios personajes excesivamente complejos, porque personajes excesivamente complejos pondrían en duda la legitimidad de estos discursos, tanto en favor de la democracia liberal como del virtuosismo de la Iglesia católica. Basta básicamente disponer de personajes profundamente planos. De hecho, es un matón de Estado. Hablan de algunos de los personajes históricos a los que Johnny Abbes destruyó, mató, persiguió, aniquiló, tanto dentro del Estado de la República Dominicana como en otros estados de Hispanoamérica, de tal manera que hacen referencia a determinadas personas históricas. El propio autor de la novela, Vargas Llosa, se documenta históricamente. No olvidemos que esta es una novela histórica. No olvidemos que las novelas históricas no responden a un guión inventado. La inventio, en la retórica clásica, no responde aquí al autor. La inventio es un guión que ya ha sido trazado por la historia y que el autor asume como propio, recreado poéticamente, literariamente. Es una novela muy plana. De hecho, Mario Vargas Llosa escribe, aunque esto resulte muy crudo para algunos oídos, escribe novelas muy planas. No tiene el relieve literario que alcanzan otros autores, como por ejemplo Gabriel García Márquez. Mario Vargas Llosa es un escritor que, más que para el mercado, que por supuesto, escribe sobre todo para el sistema político. Escribe para confirmar un sistema político que es el de la democracia liberal. Y para confirmar este sistema político no se necesita mucha profundidad. Es más, un exceso de profundidad puede cuestionar incluso este apoyo, esta legitimación. Se trata de personajes planos que la propia publicidad de la novela haga fácilmente comunicable. Una novela compleja es una novela que no se lee.
Las novelas de Mario Vargas Llosa son muy básicas, son muy elementales, son aptas para todo tipo de público. Es más fácil leer a Mario Vargas Llosa y cualquiera de sus novelas que leer a Alicia en el País de las Maravillas, que es una construcción ficticia mucho más complicada, mucho más compleja todavía. Es decir, Mario Vargas Llosa escribe novelas que no tienen ninguna complejidad interpretativa, son aptas para todo tipo de públicos, incluso para los públicos menos educados literariamente. Diré que también Cervantes hacía lo mismo, pero Cervantes, bajo esta apariencia de facilidad, sencillez y naturalidad, contiene una crítica al sistema muy poderosa que Mario Vargas Llosa no está en absoluto en condiciones ni de probar ni de demostrar porque carece de ella. Mario Vargas Llosa no critica el sistema, lo confirma. Toda la literatura de Vargas Llosa es una literatura acrítica. Es lo que diría, no podemos situar a ninguna de las novelas de Vargas Llosa dentro de la rama de la genealogía literaria que expuesta en la crítica de la razón literaria se identifica con la literatura crítica o indicativa. La literatura de Vargas Llosa se inscribe más bien en una literatura programática o imperativa, es decir, es una literatura que confirma los valores ideológicos de un determinado sistema como es la democracia liberal y que jamás los discute ni los cuestiona en ningún momento. Es la legitimación de las instituciones de la democracia liberal. Para algunas personas esto es perfecto y correcto y para otras personas no lo es. Cada uno tiene su opinión y naturalmente unos son partidarios de una opción política y otros son partidarios de la contraria. Yo no soy partidario de ninguna, yo simplemente les explico lo que es la literatura de Vargas Llosa. Luego ustedes se quedan con lo que quieran. Pero la teoría de la literatura es una interpretación científica de los materiales literarios. Y naturalmente la ciencia siempre se puede reducir a una interpretación manipulable históricamente, políticamente, ideológicamente. Pero esa manipulación la hacen ustedes, no la hago yo. La hacen ustedes si la quieren hacer, naturalmente no están obligados a ello. Pero fíjense ustedes, el dictador, el sátrapa, se pregunta ¿cómo se las ingeniaba el coronel Abbes para trabar contacto tan rápido en ciudades que apenas conocía, con esas alimañas de los bajos fondos, pistoleros, matones, traficantes, cuchilleros, prostitutas, cafiches, ladronzuelos, que siempre intervenían en esas operaciones de página roja que hacían las delicias de la prensa sensacionalista, en las que se veían enredados los enemigos del régimen? ¿Cómo logró montar por casi toda América Latina y Estados Unidos una red tan eficiente de informantes y hombres de mano gastando tan poco dinero? El tiempo de Trujillo era demasiado precioso para perderlo averiguando los pormenores, pero a la distancia admiraba como buen conocedor una preciosa joya, la sutileza y originalidad con que Johnny Abbes García libraba al régimen de sus enemigos. Esto es la idealización del criminal de Estado, esto es la mitificación del gran torturador. ¿Cómo lo hace Johnny Abbes? Pues como lo hace cualquier otro. Lo que pasa que unos trabajan para la democracia y otros trabajan para los enemigos de la democracia, pero el mundo se monta del mismo modo, de una forma o de otra forma. Claro, porque aquí se habla de las alimañas de los bajos fondos, pero es que también hay alimañas de altos fondos. Es decir, no solo son los rufianes los que sirven a personajes como Johnny Abbes, sino que también hay otros que van desde profesores de universidad hasta altos funcionarios de la literatura universal. Es decir, no todos son prostitutas, cuchilleros y cafiches. Es decir, hay también premios Nobel trabajando para personajes así. O sea, esto no se limita. Humanos somos todos y en este mundo estamos todos y nadie puede decir de esta agua no beberé o de este agua no beberé, según hablemos el español del siglo XVII o el español del siglo XXI. Entonces, bueno, pues esto es lo que dice el sátrapa, pero no lo que dice la realidad. En un momento dado, el propio Johnny Abbes da una de estas frases parenéticas y dice, de un resentido siempre cabe esperar lo peor, dice a propósito de alguien que fue colaborador de Trujillo, dice, de un resentido, de un militar resentido, siempre cabe esperar lo peor. Claro, quien pronuncia esta frase es el mayor resentido del régimen, y ya no solo del régimen de Trujillo, Johnny Abbes, sino de cualquier tipo de experiencia humana posible. De un resentido siempre cabe esperar lo peor. De un ser humano siempre cabe esperar lo peor.
porque el ser humano es el animal más peligroso del planeta. El ser humano es el animal más peligroso del planeta. Y digo del planeta porque por el momento no hay constancia de vida en otros planetas, pero no me sorprendería que esta afirmación pudiera traducirse en términos tales como el ser humano es el animal más peligroso del universo. Es el animal más peligroso de la biología, por utilizar una frase más científica y menos hiperbólica. Es decir, el ser humano es una criatura muy peligrosa, es el animal más peligroso de todos los conocidos, para decirlo llanamente. Me da igual que sea resentido que sea virtuoso. Desde la virtud se puede ejercer la crueldad en nombre de un supremacismo moral que cree el que lo practica que nos va a redimir a todos. Es decir, el ser humano es el animal más peligroso de todos los existentes. Es la criatura biológicamente más peligrosa de todas. En esto no puede haber, disonancia. Me dirán ustedes, bueno, pero es que el ser humano también es alguien con una capacidad de reflexión que no tiene el instinto depredador del tigre o de los grandes felinos o de los cánidos. De acuerdo completamente. Pero ¿qué seres humanos llegan a ese estado? Pues no son necesariamente muchos, a veces ni siquiera son la mayoría, y en determinadas etapas históricas el ser humano civilizado es absolutamente depredado y destruido por el ser humano bárbaro, en nombre, ya digo, del resentimiento o de cualquier tipo de virtuosismo. Es que en nombre de la virtud no todo está permitido. En nombre de la democracia incluso no todo puede estar permitido. A veces la profesión de determinadas ideas políticas, ideas religiosas, ideas filosóficas, hacen que el ser humano se convierta en una criatura que se crea superior a las demás en nombre de la filosofía moral, en nombre de la moral política o en nombre de una determinada ética filosófica o religiosa o ideológica, y cree que en nombre de la legitimidad de esa ética o de esa moral que practica, puede ser ética, puede ser moral, son cosas diferentes, pues todo está permitido. Es decir, hay personas que creen que en nombre de la democracia todo está permitido, o que en nombre de una determinada filosofía todo está permitido, o que en nombre de una determinada creencia religiosa todo está permitido. Y no les digo nada ya si legitiman filosóficamente las creencias religiosas y las articulan en un Estado, sea democrático, sea del tipo que sea. Sea democrático, sea teocrático, sea oclocrático, sea aristocrático, sea oligárquico, en fin, o sea oligocrático, es decir, llámenlo como quieran, en definitiva, ¿no? Es decir, hay personas que creen que en nombre del supremacismo moral de determinadas ideas, las suyas, todo está permitido. Eso es muy propio de la Ilustración, es muy propio del pensamiento ilustrado, pero no exclusivo ni excluyente. Por lo tanto, claro, cuando nos encontramos con un diálogo entre personajes como estos, personajes como el propio sátrapa o el propio Johnny Abbes, vemos que las ideas son muy relativas, dependiendo de quién las defienda. En un momento dado se plantea Johnny Abbes reforzar las medidas de seguridad del dictador, y el dictador lo descarta en un desenlace completamente inverosímil. Se dice: perdone que insista, excelencia, pero quisiera restablecer el dispositivo de seguridad dan nombre de determinadas calles. En la Máximo Gómez y en el Malecón, que va a ser en la zona a la que lo van a matar, el Malecón, mientras usted da su paseo, y en la carretera cuando vaya a la casa de Caoba. Es decir, que quieren controlar esos tránsitos, y él le dice que no hace falta. Hace 2 meses había ordenado relajar las medidas de seguridad en esas zonas, que cesara el operativo de seguridad, no lo quiso. Y precisamente esta referencia es una prolepsis, es decir, es una información de lo que va a acontecer horas después, porque supuestamente ese mismo día, el 30 de mayo de 1961, el coche en el que viaja de la casa de Caoba al Palacio Presidencial el dictador, el sátrapa Trujillo, va a ser acribillado a balazos por varios de sus colaboradores, a los que la CIA proporciona una serie de armas para que lo maten. Y en un momento dado se habla de dinero. Nótense que las relaciones de las satrapías con el dinero no son posibles si no hubiera la democracia. La democracia a veces actúa como la caja fuerte de los sátrapas. La democracia a veces actúa como un sistema de gobierno en el que se atesora o se preserva el dinero generado en dictaduras. Y a la inversa, a veces el dinero generado en democracias
se preserva también bajo determinados regímenes dictatoriales. Recuerden esa escena del El Padrino, donde se reparten la tarta una serie de personajes de la película, de la novela, según se ve al cine en la novela, y hablan de un gobierno amigo, que es un gobierno absolutamente totalitario, el gobierno de Batista, y cómo el señor Roch es el que reparte esa tarta y a cada uno le da un trozo, hablando de un gobierno amigo a unas pocas millas, a una poca distancia de Florida, poca distancia de los Estados Unidos, donde ellos pueden hacer sus negocios. Entonces, claro, los negocios de la democracia se depositan o se ejercen en sociedades políticamente hablando que no son en absoluto democráticas, o a la inversa, según algunas obras cinematográficas, según algunas obras literarias basadas o no en hechos reales. Otra cosa más que agradecerle, excelencia, admitió el coronel, la verdad no se me hubiera ocurrido, nunca me interesaron los negocios. Abrí ultramar porque usted me lo ordenó, es decir, empresas al servicio del sátrapa. Prefiero que mis colaboradores hagan buenos negocios, dice el sátrapa, a que roben, explicó el benefactor. Fíjense ustedes cuál es el concepto del comercio que se tiene en una cabeza así. Es decir, antes de que roben, prefiero que hagan buenos negocios, ya. Pero es que el concepto de buenos negocios que tiene este sátrapa es una forma de robo dado a un nivel diferente del convencionalmente reconocido como hurto. Es decir, si nosotros analizamos las teorías que sobre el hurto tiene Paolo Prodi en su libro El Séptimo, No robarás, historia del hurto en el comercio occidental, ¿no? El hurto en la historia del comercio occidental, vemos que claramente este sátrapa sería calificado como un enemigo del comercio. Es decir, en los términos de Escotado, este sátrapa sería un amigo del comercio. Y en los términos de Prodi, este sátrapa sería un enemigo del comercio. Porque para Prodi los enemigos del comercio son aquellos que hacen trampas conforme a la legislación establecida en el derecho mercantil. Para Antonio Escotado los enemigos del comercio son aquellos que prohíben la actividad comercial. Claro, para Antonio Escotado los enemigos del comercio son los comunistas, por ejemplo Fidel Castro. Pero para un sátrapa como Trujillo, los enemigos del comercio son también, como para Antonio Escotado, los comunistas, pero no él. Él es un enemigo del comercio en los términos de Paolo Prodi, porque él hace trampas en el ejercicio del comercio, pero como es el que establece las leyes comerciales en su país, se sustrae a estas trampas. Pero claro, tanto en un caso como en otro, ambos son enemigos del comercio, unos porque lo prohíben y otros lo prohíben a particulares. Después el propio Estado mantiene relaciones comerciales con otros estados. Pero bueno, esto ya es de nuevo ejercer una trampa en el comercio, porque no es que el comercio se prohíba propiamente, es que las actividades comerciales se prohíben a particulares para que solo el Estado tenga su monopolio de ejercicio, que es lo que ocurría en la antigua Unión Soviética, en definitiva. Naturalmente esto se puede discutir o no, porque habrá personas que son partidarios de este planteamiento y otras que son partidarias de otros planteamientos. No entramos en estas discusiones, pueden discutir ustedes lo que quieran, porque los problemas reales no admiten soluciones filológicas, no admiten soluciones lingüísticas. Los problemas reales tampoco admiten soluciones filosóficas. La gente se pasa la vida filosofando, pero la realidad discurre de otra manera. A la realidad le importa un bledo las filosofías de los seres humanos, como le importa un bledo el contenido filológico de lo que la gente escribe, discute o cuestiona. La realidad tiene su propia iniciativa y se burla, si tuviera conciencia, que ni siquiera se digna a tenerla, de todo lo que hagan quienes se dedican a interpretarla. Por eso cuando Marx dice que los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo, pero lo que hay que hacer es transformarlo, bueno, eso ya lo pensaba Platón, que se dedicó a interpretar el mundo más que nadie para no transformar absolutamente nada. Pensó que haciéndose amigo de los tiranos y planteándoles una república absolutamente fabulosa e inverosímil, pues podría cambiar el mundo. El mundo cambia por sí solo, no necesita que ningún filósofo lo haga. De hecho, lo que realmente introduce cambios sustanciales en las operaciones humanas son las ciencias, no las filosofías. De hecho, la filosofía, cuando tiene algo que decir, se convierte en una ciencia, y la ciencia, cuando se queda sin palabras, empieza a filosofar. Cuando ya no sabe qué decir, pues balbucea, y eso es, en definitiva, por desgracia, en muchos casos, la filosofía. Es un balbuceo en el que incurre quien ha perdido de vista
la capacidad científica para mejorar las operaciones humanas en el mundo. En definitiva, esto es muy penoso tener que reconocerlo, pero la filosofía con frecuencia es el estado al que llega aquella persona que ha perdido de vista la capacidad de razonar científicamente. Es decir, cuando el científico se queda sin palabras, se convierte en un filósofo. Cuando la ciencia no tiene nada que decir, se manifiesta como una filosofía. Y entonces, cuando el científico ya ha agotado su exposición científica o teórica, empieza a filosofar. Claro, se dice, bueno, es que los científicos hacen filosofía espontánea, la misma que hacen los filósofos. Es decir, es que la filosofía siempre es espontánea. Otra cosa es que esté maquillada como un sistema o que se presente en su espontaneidad de manera más o menos sistemática, pero la filosofía es una manera libre y es un salto en el vacío. Es una manera libre y cómoda de charlar, incluso acude a imágenes pues retóricas, poéticas, para embellecer su discurso y hacerlo más atractivo, en la construcción de fantasmas, pues como pueden ser el demiurgo, el leviatán, el Dasein, el inconsciente, el motor perpetuo, Dios. Es decir, son figuras filosóficas que sirven pues para que la gente hable de cosas, se entretenga y vaya planteando soluciones o posibles recetas para superar los problemas humanos, pero en realidad el mundo funciona de una manera, o sea, mientras la gente filosofa, el mundo se mueve por el trabajo de los demás. Por eso me hace mucha gracia cuando dicen, bueno, es que no entre en la academia nadie que no sepa geometría. La geometría es el resultado de las actividades de la agricultura y de la roturación de las tierras. Sí, bueno, será por las muchas tierras que Platón se dedicó a arar a lo largo de su vida, o por los muchos cultivos que hizo Platón en sus huertas y tierras, ¿no? Bueno, eso es completamente ingenuo por completo. Entonces, el concepto de comercio que tiene este sátrapa, este dictador, es eso. O sea, prefiero que hagan buenos negocios que no que roben. O sea, prefiero que hagan buenos negocios robando con guante blanco que no que roben, digamos, como si fueran rufianes de poca monta, ¿no? En definitiva, es esto. Hay una última reflexión, antes de terminar el capítulo, que remite claramente a una prolepsis. Insisto que al personaje literario de Trujillo le quedan unas horas de vida, porque al cabo de unas horas lo van a matar. Él no lo sabe, evidentemente, y dice, pero lo sospecha, si me matan, lo hará alguien muy próximo, un traidor de la familia, digamos, dijo como hablando de otra persona, para usted sería una gran desgracia. Es decir, si me matan a mí, el sátrapa, para usted, el torturador, sería una gran desgracia, porque claro, usted y yo estamos totalmente vinculados. Usted es mi alter ego, en definitiva. Usted es la mano torturadora que yo muevo telemáticamente en la distancia, ¿no? Por eso sigo a caballo, asintió Trujillo. Si no, me hubiera retirado. Como me vinieron a aconsejar, mandados por el presidente Eisenhower, William Pauli y el general Clark y el senador Smithers, mis amigos yanquis. Pase a la historia como un estadista magnánimo que cedió el timón a los jóvenes. Así me lo dijo Smithers, el amigo de Roosevelt. Era un mensaje de la Casa Blanca. A eso vinieron, a pedir que me vaya y a ofrecerme el asilo en Estados Unidos. Allí tendrá asegurado su patrimonio. Esos pendejos me confunden con Batista, con Rojas Pinilla, con Pérez Jiménez. A mí solo me sacarán muerto. Y efectivamente lo sacaron muerto. Yo no sé si Trujillo aquel día, históricamente hablando, el 30 de mayo de 1961, por la mañana al despachar con su torturador, dijo no estas palabras, pero las libertades que se puede tomar la literatura, libertades legítimas en este caso, así lo acreditan en esta sesión ficticiamente recreada por Mario Vargas Llosa, que responde claramente a este procedimiento, a este planteamiento. Si me matan, será alguien muy próximo, un traidor de la familia. Pero es que eso siempre ocurre así, es que esto es una redundancia, esto parece como si hubiera dicho algo maravilloso, pero Judas siempre es un amigo íntimo. Es decir, todos nuestros amigos íntimos llevan dentro un Judas. Ya hemos dicho muchas veces que los amigos son de dos tipos, los verdaderos o los falsos. Los falsos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar y los verdaderos son aquellos que nunca sabes exactamente cuándo te van a traicionar, pero sabes que como amigos que son y Judas que llevan dentro, lo harán. Por lo tanto, bueno, pues si ustedes quieren creer en la amistad y tal, serán más vulnerables que si no lo quieren hacer. Es decir, sospechen de lo que tienen alrededor, porque todo amigo íntimo lleva dentro un Judas. Cuidado con ese Judas, porque en cualquier momento se quita la careta y te mata, te quita de en medio, ¿no? De forma que
Claro, el que tiene el rabo de paja siempre tiene que le arde, y Trujillo tiene el rabo muy de paja. No interpreten esta parénesis maliciosamente, pues sabemos que Trujillo padece de enuresis y satiriasis, parece de ambas cosas, enuresis y satiriasis. Y la enuresis y la satiriasis casan bastante mal, de manera que él lo tiene como un profundo complejo padecer ambas cosas, enuresis y satiriasis. Aunque no es consciente de la segunda, solo percibe la primera cuando el fluido es indetenible. El caso es que, fíjense lo que dice uno de los párrafos finales de este capítulo, y con esto terminamos. Tenía sobre el escritorio el discurso de Balaguer. Balaguer fue ese presidente títere de la República Dominicana que después además sobrevive en democracia, es decir, estuvo primero con el dictador y después en la democracia. Bueno, me dirán ustedes, nada nuevo. ¿Cuántos han estado con un dictador y han seguido después en el gobierno durante la democracia y a lo largo de la democracia? Pues revisen la historia de España en el siglo XX. Tenía sobre el escritorio el discurso de Balaguer. Leyó en voz alta el párrafo subrayado. La obra de su excelencia el generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina ha alcanzado tal solidez que nos permite, al cabo de 30 años de paz ordenada y de liderato consecutivo, ofrecer a América un ejemplo de la capacidad latinoamericana, no dice hispanoamericana, sino latinoamericana. Tengan en cuenta que, como se ha dicho públicamente más de una vez, el principal enemigo de Hispanoamérica es ¿Estados Unidos? No, Latinoamérica. Pues ya ven cómo se expresan aquí. Latinoamericana para el ejercicio consciente de la verdadera democracia representativa. O sea, se superlativiza, si se permite este verbo, se hace superlativa la democracia hablando de la verdadera democracia representativa. Es decir, un sátrapa se califica a sí mismo de verdadero demócrata. El tema tiene más bemoles que la armadura de los 6 bemoles, ¿no? Realmente. Es decir, que el do bemol mayor. 2 minutos para las 6, dice el narrador de la novela. 2 minutos para las 6 es 2 minutes to 6, es decir, 2 minutos es anglicismo puro. Es decir, las 6 menos 2 minutos, habría que decir. 2 minutos para las 6 es un anglicismo feroz. Un escritor que escribe con anglicismos, ¿a quién sirve? ¿Al lenguaje que utiliza o a los Estados Unidos? Con esto está dicho todo. Mario Vargas Llosa es el mejor escritor que los Estados Unidos han podido introducir en la lengua española.